Bueno, muy buenas tardes. Pues continuando con el programa del tercer encuentro, en este momento vamos a iniciar una pequeñita mesa con la participación de dos distinguidos colegas que trabajan en estos temas del cambio climático y la calidad ambiental. Nuestra mesa se denomina Los retos ambientales y climáticos en la megalópolis. Ya vimos la importancia que tienen las ciudades al ser pues los sitios donde la mayoría de las personas habitamos y pues esta importancia todavía se hace más relevante cuando estamos hablando de las ciudades muy grandes, de las megalópolis. Es ahí donde también pues pensamos que hay mucho que hacer, hay muchas oportunidades para que podamos trabajar en esto tanto de la mitigación como de la adaptación al cambio climático. Buenas tardes, les agradezco mucho el que se hayan quedado después del simulacro. Veo que quedaron algunas sillas vacías, pero les agradezco mucho que ustedes permanezcan aquí. De la misma forma, agradezco al INEC, a la doctora María Amparo, la invitación que hizo a la megalópolis a poder platicar con ustedes. Muy brevemente, porque hablar de los retos ambientales de la megalópolis del centro de México en 5 minutos es prácticamente imposible. Entonces voy a cambiar un poco la dinámica de la presentación que tenía para ustedes, precisamente por el aras del tiempo, y que podamos inclusive intercambiar algunos posicionamientos, algunas dudas. Lo primero que quiero platicarles es por qué se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Entendemos que el proceso de crecimiento de las ciudades del centro de México, la expansión que han tenido estas ciudades y cómo se han interconectado funcionalmente, han generado una carga de necesidades tanto de diseño y de gestión de política pública que requerían un ente que pudiese armonizar estos grandes problemas para soluciones muy concretas y muy prácticas. Por eso se crea la comisión como un ente de coordinación política. Esto quiere decir que la comisión no ejecuta ningún programa, lo que hacemos es diseño de actividades, acciones, programas y políticas que las entidades que conforman la comisión, que es Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y recientemente Querétaro, se sienten a la mesa a dialogar, a compartir experiencias, a fortalecer capacidades y a diseñar políticas que vayan de la mano para la solución de problemas que son compartidos y que les son comunes a las 7 entidades. Nuestro ámbito de trabajo, lo encuentran en la lámina, básicamente son 7 elementos temáticos, que es cambio climático, planeación urbana, calidad de aire, agua en calidad y cantidad, el tema de manejo integral de residuos, movilidad sostenible y para nosotros algo muy importante que tiene que ver cómo todo esto se puede llevar de la mano con la generación de grupos de trabajo técnicos y específicos que pongan a los tomadores de decisión información tanto técnica como también de impactos e indicadores que puedan ser medibles para la solución de la problemática. Es por esto que la comisión ha venido trabajando desde 2016 prácticamente en un tema de atención primaria por instrucciones del órgano de gobierno y es el tema de calidad de aire. ¿Por qué? Es por todos conocidos que en 2016 tuvimos el pico más alto de ozono de los últimos 14 años y eso llevó a la movilización de una serie de trabajos y de políticas públicas que podríamos platicar en un momento. Adentrándome de los retos y problemática ambiental
de esta gran megalópolis, quisiera primero compartir el cómo ha venido creciendo de manera insostenible la población y obviamente la extensión de la ciudad. Y esto nos lleva a un concepto que lo he escuchado mucho en las participaciones, que ustedes lo conocen muy bien, y es una mala planeación urbana en nuestro país, que nos ha llevado a tener no solo estos grandes impactos y problemas ambientales, sino también retos muy importantes a los 3 niveles de toma de decisión, pero también a la ciudadanía, donde debemos de pensarnos de manera distinta y debemos de visualizar nuestro comportamiento como ciudadanos y como miembros de los que habitamos esta megalópolis de manera totalmente distinta. Lo que ustedes tienen aquí en la lámina es cómo ha crecido de manera sin planeación, de manera desordenada, todo lo que es el centro de México. Este es exclusivamente el Valle de México. Para que se den una idea, la expansión urbana ha crecido en 157% en los últimos 35 años, mientras que la población solo ha crecido 45%. Esto nos muestra la mala planeación y cómo la conurbación funcional, donde la ciudad ha crecido con un centro primario, pero también policentros alrededor que han atraído a la creación de ciudades prácticamente dormitorios, ciudades secundarias, ha sido uno de los fenómenos de crecimiento urbano en la megalópolis. Tomando los datos del último encuesta intercensal que hizo el INEGI, nos muestra que a nivel nacional la densidad bruta de población es de 61 habitantes por kilómetro cuadrado. En la megalópolis tenemos 1,132 habitantes por kilómetro cuadrado. Y obvio, esto demandan servicios, demandan vivienda, demandan el cumplimiento de todas las necesidades básicas, tanto a nivel municipal como a nivel de las delegaciones, ahora ya alcaldías de la Ciudad de México, y esto ha ocasionado también impactos graves a la naturaleza, a los ecosistemas y los retos ambientales. Hablando de suelos, en la megalópolis el 66% de los suelos tienen algún grado de deterioro, algún grado de alguna manera degradación. El principal criterio que se ha tomado para analizar la degradación de la megalópolis es lo que conocemos como degradación química. Esto es un número grandísimo en extensión, usted lo obtienen ahí, 1.8 millones de hectáreas han sido degradadas por impacto químico en esta región, sobre todo en zonas agrícolas donde el gran impacto a hacer insostenible de manera natural la siembra ha hecho que por años se usaran fertilizantes y agroquímicos que han venido deteriorando los suelos agrícolas en esta zona. Hablando de capital natural, lo que es nuestra gran biodiversidad, en esta región tenemos 11% de las 265 especies que están enlistadas por la norma 59, pero si tomamos los últimos 35 años también, en nuestra región de la megalópolis se han perdido 125,000 hectáreas. Esto equivale a una pérdida más o menos equivalente a 3,562 hectáreas por año, lo que se ha perdido, hectáreas de suelos de conservación, hectáreas de zonas que prestan servicios ecosistémicos a la misma ciudad y que se han venido perdiendo. Esto también, cada uno de los datos que les estoy dando y de estos retos ambientales, visualícenlo con su vinculación al cambio climático y a todo lo que hemos venido platicando y cómo las ciudades deben de ser vistas con un enfoque de adaptación al cambio climático y la alta vulnerabilidad que tenemos los que habitamos estas ciudades, que en muchas ocasiones no lo tenemos presente, no lo trabajamos y dejamos como ciudadanos que esto lo resuelva el gobierno cuando ya lo vivimos en zonas sumamente vulnerables.
La problemática de abasto de agua es uno de los retos más importantes que hay en estas grandes metrópolis, sobre todo la del centro de México, que está conformada por 14 ciudades de más de 1 millón de habitantes. En todas ellas, el reto de agua, de cómo dotarles de agua en cantidad y en calidad, es uno de los principales problemas que hoy en día enfrentamos. De las 12 presas que hay en esta zona, 8 ya están por abajo de su capacidad y obvio esto ha dotado a los gobiernos locales apoyados por el gobierno federal y a los gobiernos municipales a poder generar mecanismos y programas para poder resolver el problema inmediato sin pensar en el futuro y la planeación de crecimiento. Entonces, este es un problema circular y latente en dotar de agua a la ciudadanía. Ustedes lo saben, en el caso de la Ciudad de México tenemos una gran inequidad en el abasto de agua, donde muchas de las zonas periurbanas y de las zonas de alta vulnerabilidad social y económica son las que menos agua reciben. Y cuando nosotros tenemos estas limpiezas, como lo que se acaba de anunciar, que por cierto aprovecho la oportunidad para los que habitamos aquí, de las 16 circunscripciones, 14 van a tener reducción de suministro de agua este fin de semana, entonces tomen ustedes su previsión. Esto habla también de la gran vulnerabilidad y del problema que tenemos de abasto de agua. El manejo inadecuado de residuos sólidos, hablar esto también se genera una gran cantidad de desechos y de residuos en esta región. Estamos hablando de más de 39,000 toneladas de residuos todos los días que se generan. De los 233 centros de disposición que hay en la región, la mayoría son a cielo abierto, entonces tenemos un gran problema con lo que esto significa el mal manejo de residuos, con su generación de gases de efecto invernadero, sobre todo de metano. Hablando de calidad de aire, también no hay un ciudadano que habite alguna ciudad de la megalópolis que respiremos buen aire en calidad, de acuerdo a la misma norma mexicana de salud, considerando los parámetros de partículas suspendidas y de ozono. No hay una sola ciudad que cumpla con lo que establece la norma 020 y la 025. Lo tienen ustedes en la gráfica, donde ven, tal vez no se alcance a ver qué significa cada una de ellas, pero ahí tenemos la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana del Valle de Toluca, tenemos la zona conurbada de Puebla, la zona conurbada de Morelos en Cuernavaca y tenemos también la zona de Tula-Tepeji, donde como podrán ver prácticamente todos están muy por arriba de lo que marca como óptimo nuestras normas mexicanas. Y lo que tienen ustedes en verde es lo que nos recomienda la Organización Mundial de Salud. Entonces, imagínense por dónde estamos. Y esto es un tema de todos los días. En el momento en el que se activa una contingencia ambiental, que es parte del trabajo que tenemos en la megalópolis, lo primero que la ciudadanía piensa es que no van a circular. ¿Qué coche circula y qué coche no circula? Y no ponemos a reflexionar que todas las políticas públicas en contingencia son de carácter temporal, no resuelven el problema. El problema son multifactores que nos han llevado al deterioro de la calidad de aire. Si hemos tenido, si nos comparamos con los años 80, hemos tenido mejoría, sí hay que decirlo. También la zona del Valle de México ya no está catalogada como la zona más contaminada del país, pero esto no se trata de rankings, señores. No respiramos buena calidad de aire. En los 260 días que llevamos transcurridos de este año, únicamente llevamos 7 días, 7, con buena calidad de aire. Esto es por abajo de los 50 puntos que nos marca nuestro índice metropolitano de calidad de aire. Hay mucho por hacer, pero hablando de la vulnerabilidad que tenemos al cambio climático en las ciudades y cómo no nos hemos preparado de manera adecuada, y de eso tenemos que ir construyendo programas de resiliencia en las ciudades, les quiero platicar de lo que ha sucedido los últimos 3 años. La calidad de aire y detonar los picos de concentraciones de contaminantes en esta zona tiene que ver mucho con el clima.
prácticamente el 90% de detonar una contingencia tiene que ver con los factores de estabilidad atmosférica, hablando de ozono, que no permiten la dispersión de contaminante, y eso está basado por las estaciones, y obvio, si hay cambios en el clima, nos vamos a ver afectados en el Valle de México. Una muestra de ello es que en estos últimos 3 años hemos tenido el sistema de alta presión a una altura más alta de los últimos 30 años. Hemos tenido también el sistema de alta presión alojado en el centro de México por más tiempo de lo que tiene registrado el Meteorológico Nacional, por más de 29 días estacionado un sistema de alta presión. En 2016 rompimos el récord de temperatura en la zona, y si esto lo vemos al mal diseño climático de nuestras ciudades y cómo no entendemos el ecosistema ciudadano, donde esto lo va a hablar mucho Leonardo, de cómo debemos de cambiar el enfoque de planeación, entendiendo las fuerzas motrices que están generando los incrementos de contaminación en nuestras ciudades. Si no lo entendemos, estamos destinados a fracasar. Y otra cosa, si no entendemos que debemos de trabajar todos juntos, y no es que la Ciudad de México sea la que va a resolver el problema, y parte del trabajo de la comisión es esto, estamos interconectados por cuencas atmosféricas. Hay un transporte de contaminantes que vienen desde Tula, óxidos de azufre, que llegan al Valle de México, pero también el Valle de México en algunas temporadas, inclusive en algunos días, va a exportar, por así llamarle, contaminantes hacia el Estado de México, inclusive hacia Morelos, y este flujo que hay de transporte de contaminantes en cuencas nos obliga a diseñar una gestión no solo desde lo local, sino ahora desde lo megalopolitano. Y eso debe de ser una parte también para enfrentar la vulnerabilidad al cambio climático. También en estos 3 años sufrimos el invierno más seco que se tiene registrado por el Meteorológico Nacional, que fue el invierno pasado. Tuvimos 0% de lluvia y de humedad. Entonces, estos cambios ya están aquí. No es estar hablando de que el cambio climático, todavía perder el tiempo, si nos va a llegar y si el calentamiento de 1 o 2 grados. Señores, los problemas los tenemos y los enfrentamos en las ciudades todos los días. Entonces, debemos de cambiar la forma en la que estamos haciendo política pública, y algo muy importante, esta planeación con enfoque megalopolitano debe partir de la base de un instrumento de planeación adecuada, de capacitación, fortalecimiento de capacidades en todos los niveles, y algo también importantísimo, que exista continuidad en los programas. No podemos estar reinventándonos cada 6 años, cada 3 años. Debe de haber una visión de mediano y largo plazo, porque si no, no vamos a poder reconfigurar la infraestructura y el ecosistema urbano. Tengo mucho que platicarles, pero creo que ya me pasé de tiempo, entonces les agradezco mucho, les dejo la presentación, sigue viendo para energía, el tema de movilidad y algunas recomendaciones que hacemos del trabajo de la CAME. Queda a su disposición. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar la invitación de los organizadores, en particular del INEC, de Amparo, del doctor Páramo, para estar aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones relacionadas de alguna manera con la megalópolis, por supuesto, pero la verdad es que me gustaría abordar el tema desde una perspectiva más general, muy esquemática, pero que evidentemente se aplica si cambiamos de escala al problema de la megalópolis. Y yo creo que a pesar de todo lo que se ha avanzado en el tema de cambio climático en México, es muy importante no perder un sentido de la autocrítica y estar reflexionando no nada más sobre lo que ya se hizo y lo que queremos hacer en el futuro, sino cómo lo hemos estado haciendo para que nos demos cuenta si hay cosas que vale la pena cambiar.
y creo que va más por ahí la presentación que les voy a hacer. En primer lugar, me van a perdonar que sea muy esquemático, pero me sirve así como darle entrada a la reflexión que quiero platicarles. Imagínense que tenemos este esquema en donde están los bloques de aspectos que determinan la vulnerabilidad climática. Entonces hay una serie de aspectos geográficos, topográficos, etcétera, aspectos biofísicos, entre otras cosas, y un paquete muy grande de aspectos antropogénicos. Los aspectos antropogénicos también se pueden dividir en una serie de categorías, pero aquí tenemos tres. Una son las características estructurales y de diseño de los activos construidos. Abajo tenemos la ubicación del sitio y características del entorno, ¿no? que nos interesa atender o estudiar. Y por otro lado, pues un paquete de aspectos que tienen que ver con la cultura preventiva y la eficacia de los sistemas de planeación y control. Y me voy a enfocar más en algún aspecto de este último paquete que tiene que ver con la planeación y que ya mencionó Martín hace un momento. Este es un esquema muy simplificado del marco jurídico de los procesos de planeación relacionados a cambio climático. El renglón que contiene a estos cuadros no es un proceso, o sea, no necesariamente se sigue lógicamente un orden de izquierda a derecha, pero son algunos elementos como importantes de este sistema de planeación. En primer lugar, tenemos el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a este sistema de planeación democrática, que no vamos a analizar aquí, pero si ustedes leyeran después con cuidado esta redacción, luego me la explican porque no la entendí. Y es que muchas veces la Constitución es modificada con fines políticos y acaban redactándola de alguna manera que es muy, muy difícil de entender. De cualquier manera, estamos ahí con una referencia básica al sistema de planeación, después viene el Plan Nacional de Desarrollo, ya con algunas referencias muy específicas a la política de cambio climático. Eso está relacionado con la ley de planeación, en donde dice los programas especiales observarán congruencia, ahí dice Plan Nacional de Desarrollo, y su vigencia, y tenemos hasta la derecha el Programa Especial de Cambio Climático, ya el que nos rige actualmente, 2014-2018, que está relacionado, ¿no?, con diferentes categorías y conceptos con los diferentes programas sectoriales de la Administración Pública Federal. Lo que quiero decir que tiene que ver con la autocrítica empieza en esta primera secuencia que tenemos arriba. Ven ahí que está como indicado un cierto énfasis en que hay un afán por mantener una congruencia, ¿no?, lo cual es muy lógico, una congruencia entre los conceptos y las categorías y los objetivos de los diferentes instrumentos jurídicos que forman parte de este Sistema Nacional de Planeación. En este caso específico de cambio climático, pues como que se guarda, o se hace un énfasis en tratar de guardar una correspondencia entre lo que dice un instrumento jurídico y lo que dice el otro, pero aquí, ¿cuál es el problema serio que veo yo en este asunto? Que el marco jurídico que tenemos vigente, lo que promueve es algo que yo visualizo como una planeación epidérmica. ¿Y a qué me refiero? Imagínense, vamos a dividir el plano en dos partes, el que está por arriba de la línea oscura y el que está por abajo. El que está por arriba es así como el ámbito legal, y ahí sí hay mucho esmero para cuidar esta correspondencia, estas referencias jurídicas a lo que dice el capítulo tal de esta ley, el artículo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando hacemos una transferencia de lo que se dice en estos instrumentos jurídicos a la realidad, ¿no?, a la realidad espacio-temporal en donde viven y se mueven aquellos sujetos de la planeación, de aquellos sujetos de la asignación de los recursos que provienen de todos estos instrumentos jurídicos? Pues lo que sucede es que ahí toda la congruencia horizontal que teníamos arriba entre instrumentos jurídicos se pierde.
Y entonces ya no encontramos una correspondencia clara entre lo que queremos hacer en nuestros planes y cómo suceden las cosas en la vida real. Aquí la idea, repito muy esquemáticamente, es representar estos ecosistemas que tengo abajo como los que pudieran representar el funcionamiento o el desempeño de los sujetos que queremos someter a un proceso de planeación, pero que no se hayan correspondidos con lo que se dice en el marco jurídico. Y aquí entonces tengo que decir que ni la transversalidad ni la integralidad bajo las acepciones utilizadas en el ámbito de la planeación significan lo mismo que un enfoque sistémico. He escuchado a varios de mis colegas aquí y en muchos otros lados insistir en que este problema, el cambio climático, es transversal, que debe ser integral, lo cual está bien si solamente, le damos a estos términos pues, los alcances que tienen. Si hablamos que es transversal, pues es simplemente porque también corresponde a sectores que están posicionados horizontalmente, digamos, ¿no? Si es integral, porque tratamos de integrar una serie de elementos que tienen que estar ahí, que a lo mejor antes no veíamos de manera muy clara. Pero eso es muy diferente a aproximar o a estudiar los fenómenos sistémicamente, lo cual nos permite entender que puede haber una enorme cantidad de relaciones entre factores, variables, procesos de diferentes sectores, que si no lo entendemos así, pues no los vamos a ver. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que hay una cantidad de relaciones insospechadas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En el documento Costos de las contribuciones nacionalmente determinadas en México, 2018, en el apartado de medidas sectoriales no condicionadas aparece este texto tal cual. Los programas de desarrollo urbano y densificación orientados a la creación de ciudades compactas permiten que el tránsito de personas sea energéticamente más eficiente, a reemplazar la necesidad del uso del automóvil privado por sistemas de transporte público masivo, BRTs, cambio modal, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo aquí mi letradito de sorprendido, digamos? Porque desde mi punto de vista, y esta es una materia en la que he trabajado desde hace muchos años, esta es la típica visión lineal del problema, ¿no? El hecho de decir que una de las estrategias, una de las acciones propuestas para poder avanzar en la atención de los problemas de cambio climático, es decir, que los planes de desarrollo urbano deben de tener o ir hacia ciudades compactas, es una visión demasiado simplista, demasiado optimista de la realidad. El hecho de decir que queremos ciudades compactas no es sino una condición muy necesaria, ¿no? Y muy poco suficiente para que la ciudad funcione de una manera ambientalmente más eficiente. Ahorita voy a abundar en eso. El mismo documento dice: esta medida de mitigación considera la aplicación de políticas de densificación urbana para 11 ciudades que permitan reducir un 15% en el 2030. De nuevo, a pesar de la sofisticación de los modelos que se suelen utilizar para estimar los costos de cambio climático, si este tipo de relaciones las abordamos linealmente, como es el caso, entonces tenemos ahí un problema muy grave, muy grave. Y para seguir con el ejemplo y no perderme en otros, voy a abundar un poquito más en este tema del urbano, que como les digo es uno de los temas que más he trabajado. Hay algo que yo llamo el eslabón perdido de la planeación urbana. ¿A qué se refiere eso? De nuevo, vean la parte superior de la línea horizontal. Y entonces tenemos un plano en la Ciudad de México, siglo XVII, después un plano en la Ciudad de México, siglo XIX, siglo XX, y hasta la derecha un plano de una delegación, es la Benito Juárez, siglo XXI. Hay un proceso inercial muy poderoso en la planeación del desarrollo urbano para ver a la ciudad como un plan. Eso tiene algunas explicaciones históricas y después, a partir del momento en el que los arquitectos toman por asalto la planeación de las ciudades, entonces se refuerza esta visión muy visual
¿no? Muy poligonal de las ciudades que tienen los arquitectos por una formación profesional. El problema es que lo que está abajo trata de representar lo que ha estado pasando de 20, 30 años para acá. Se ha generado un enorme cuerpo de conocimiento sobre la ciudad, las nuevas ciencias de la ciudad que están basadas en las teorías de la complejidad, ¿no? En Complexity Theory. Y ahí hay áreas del conocimiento que han avanzado para entender a la ciudad como lo que es, como un conglomerado de sistemas complejos, como organismos con capacidades de autoorganización y de emergencia, ¿no? Que no corresponden para nada, pero sí para nada, con las ciudades vistas como un plano que se utilizan en la planeación del desarrollo urbano, ¿no? Y que tienen una inercia muy poderosa en todas las escuelas de urbanismo. Entonces, esto, cuando ya para regresar a la megalópolis, este tipo de consideraciones que se pueden aplicar perfectamente bien a cualquier centro de población, a cualquier ciudad, pues cuando pensamos en una zona como la megalópolis, que está formada no nada más por una ciudad, sino por varias, pues, como dice ahí, la complejidad crece exponencialmente. Y la complejidad me refiero a la enorme cantidad de redes, tanto físicas como virtuales, que se generan con las relaciones de todo tipo entre los entes, los seres humanos, los animales, los agentes económicos, etcétera, que habitan y se relacionan en la megalópolis. Entonces, yo creo que si queremos avanzar un poco en la comprensión del entendimiento de lo que significa se me escapa la palabra, vulnerabilidad, climática de la megalópolis, tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Y entender entonces cómo podemos abordar el tema de la vulnerabilidad. Y tengo unas conclusiones, no conclusiones, comentarios finales. Lo siguiente: la vulnerabilidad climática de la megalópolis depende críticamente de las relaciones sistémicas entre las ciudades que la conforman. Eso quiere decir, por ejemplo, con relación a uno de los temas que mencionó Martín, pues que no basta con recomendarle, ¿no?, a Pachuca, y a Querétaro y a Toluca que, oye, pues haz tu plan de desarrollo urbano como ciudad compacta. O sea, discúlpenme, pero eso no sirve absolutamente de nada. El sistema vigente de planeación es completamente ciego ante esta realidad y, por lo tanto, avanzar hacia una disminución de la vulnerabilidad de la megalópolis implica trascender el régimen de planeación epidérmica. Entonces, aparte de todo lo que todos ustedes hacen y trabajan y promueven para avanzar, ¿no?, ante las amenazas del cambio climático, sí me parece que hay que ser muy autocríticos y darnos cuenta que en todo esto que tiene que ver con la planeación y, por lo tanto, con la asignación de recursos, tenemos todavía muchísimo para aprender. Muchas gracias.